importante es, como dijo la hermana, Jesucristo, porque Él es a quien le damos toda la gloria y la honra, y es porque estamos aquí y todos acá. Bueno, gracias por ese llamado y por compartir con la selecta. Y hoy, esta noche vamos a ver quién es la selecta. Esa selecta, como decimos en El Salvador, estoy con vos. Y vamos a ver con quién está con nosotros y por qué nosotros somos la selecta. Esta noche vamos a hablar un poco cómo está compuesta. Somos personas que estamos en el mismo equipo, aunque no jugamos las mismas posiciones, aunque no tenemos algunas veces, no somos iguales. Nunca puede ser igual el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es como nuestro cuerpo, está compuesto por muchos miembros diferentes. Algunas veces nosotros queremos que en la casa de Dios todos seamos iguales, somos del mismo equipo, somos de la selecta, estamos con vos, gane o pierda, pero nosotros, la selecta de Cristo, siempre gana. ¿Por qué? Porque estamos de la mano de Dios. Entonces, quiero decirles que el cuerpo de Cristo es diferente, así en la familia. Somos de una misma familia, algunas veces somos del mismo padre, pero no somos iguales. Los que ya tenemos hijos podemos ver que aunque los hemos criado nosotros mismos, mamá, papá, una familia nuclear o una familia extensiva podría ser, siempre son diferentes, porque nosotros a unos los tuvimos a temprana edad, a otros mayores. Ellos algunas veces dicen, es que tú sos diferente, pero somos una familia, somos esa familia selecta que Dios quiere, esa que Dios nos ha llamado a que nos cuidemos, a que nos protejamos los unos con los otros. ¿Cuál mayor familia que la selecta familia de Dios? Como les decía, aquí se ven muchas familias extensivas, porque venimos y a veces estamos con la familia y otras familias nucleares que solo la componen padres e hijos. Pero también, por mucho que nosotros queramos que nuestros hijos sean iguales a nosotros, cada uno tiene sus diferencias. Pero esas diferencias no nos hacen que seamos de equipos diferentes, somos del mismo equipo, somos de la selecta. Nosotros tenemos que procurar día a día que nuestros hijos sean parte de la familia de Dios, que nuestros hijos caminen de la mano con Dios, que Dios vea que esa familia es la familia selecta, la familia la cual vive con la ayuda de Dios, con la que juntos podemos resolver, no importa la adversidad, el problema que venga. Cuando nosotros estamos juntos en familia es mucho más fácil, es menos la carga de los papás, de los hermanos, de todos, porque estamos unidos, no solo en oración, sino que tenemos un mismo sentir. Por eso somos la selecta, yo insisto, la selecta, agarrados de la mano de Dios, tomados de la mano de Dios. Como hemos aprendido, por muchos años hemos escuchado aquel lema que dice, a cualquier situación, Jesús es la solución. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Estar agarrados de la mano de Dios. No importa su nacionalidad. Hermana, yo no soy salvadoreño. La selecta la une la sangre de Cristo, esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Por eso es que le digo, este día vamos a salir todos siendo parte de esa selecta que amamos. Pero cada uno de nosotros pertenece a un grupo familiar, cada uno de nosotros tiene sus diferencias. Y qué difícil es unir una pareja de mundos diferentes, que tenemos que tener un mismo sentir, tenemos que estar siempre procurando por el bienestar primero de la pareja, la unión familiar, y luego cuando vamos procreando hijos, cuando tenemos hermanos, cuando vivimos con familia extensiva, no tenemos que procurar cada uno por lo propio, sino que tenemos que procurar los unos por los otros, porque así nos manda el Señor, a que nos cuidemos los unos con los otros. Pero yo siento que este es un tiempo de que nosotros,
crezcamos, a pesar de que el mundo está amañado, que el mundo tiene muchas dificultades. Nosotros estamos acá para crecer juntos en la palabra de Dios. Nosotros nos reunimos acá para ir de la mano unos con nosotros, haciendo ese eslabón más fuerte, porque uno solo no hace un eslabón. Tenemos que estar unidos para a afrontar todos los problemas que nos vienen en la vida. Ay, hermana, pero mis problemas no tienen solución. Como les dije, a cualquier situación, Jesús es la solución. Pero vámonos al texto y busquemos Éxodo 4, 24 al 26. Y hoy les quiero hablar de una mujer que sí unió su familia, que sí vio por su familia, una mujer que yo la considero la selecta y que constituyó su familia parte de la selecta porque siempre, nunca se soltó de las manos de Dios. Vamos a la palabra de Dios y me dicen un amén cuando ya lo tengan. Amén. Gloria a Dios. Éxodo 24 y vamos a leer la palabra 4, 24 al 26 vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién estamos hablando? De Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Palabra de Dios. Padre bendito, a esta hora, Padre Santo, te clamamos, Señor, que seas tú hablando a cada uno de los corazones, que seas tú, Padre bendito, ayudándonos y dándonos esa sabiduría para que podamos caminar como esa familia de Dios, como esa familia selecta. Vamos a ver la historia, Padre bendito, de esa mujer, Señor, que actuó en el momento propicio. Te alabamos y te bendecimos y da palabra a cada uno según nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, amén. Estamos hablando, ese es un pasaje donde estaba ya para entrar a regresar Moisés a Egipto. Recuérdese que Moisés vivió 40 años en Egipto, luego pasó con Yetro en Madián, pasó otros 40 años, pero luego recibió el llamado del Señor para ir y regresar a Egipto y liberar a su pueblo. O sea que Moisés andaba alrededor de los 80 años. Recuerden que allá en Madián se casó con Séfora, que Séfora era hija de Jetro, esposa de un gran personaje bíblico. ¿Quién es el personaje bíblico? Como les dije hace un momento, Moisés, conocido por todos. Me atrevo a decir que es uno de los grandes del Antiguo Testamento, un hombre escogido por Dios, un hombre para liberar a su pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Dios? Israel. Y a sacarlo de Egipto. Entre muchas cosas, Dios lo escogió para entregarle las tablas de los 10 mandamientos, las cuales fueron escritas con la mano de Dios. Y muchas maravillas más que Moisés hizo y que ustedes ya las conocen. Conocen mucho la historia de este gran hombre. Pero nunca hubiese llegado este hombre a Egipto si no hubiese tenido una mujer. En mi pueblo dicen que detrás de un gran hombre está una gran mujer, pero ella oró, actuó y llevó a cabo le voy a leer de nuevo el pasaje y tengo otra versión porque sí me llamó mucho la atención. Dijo: rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia a pasar la noche. Moisés ya iba de regreso a Egipto para la liberación del pueblo de Israel. Y no iba solo, todos dicen a Moisés siempre andaba por ahí y nunca se menciona a su esposa Séfora.
En pocos pasajes de la Biblia aparece su nombre, pero si ella no hubiese actuado, Moisés no hubiese llegado, porque le dice, rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche. Moisés no dijo como algunos, ¿verdad? Bueno, tengo el llamado del Señor y me voy, ahí vean que comen, ahí los dejo. No, él se fue con su familia y iba su esposa a la par. Recuerden que la esposa es la ayuda idónea. Si usted no tiene esposo, tiene hijos y usted tiene que ir siempre de la mano de Dios con su familia, porque es con ella con quien vamos a hacer. El Señor y yo y mi familia hacemos mayoría y formamos esa selecta que va siempre de la mano de Dios. Y dice, se detuvo con su familia para pasar la noche. Y el Señor, dice, enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Ahí es donde sale Séfora. Muchas veces leemos este pasaje y simplemente lo pasamos y decimos que yo he escuchado que Séfora es, bueno, nosotros en la casa nos ponemos a discutir pasajes bíblicos. No, es que Séfora era de cuidado, bien sangrienta. Lo que hizo, no cualquiera, dice, ¿verdad? Pero nos impresiona todo lo que Moisés hizo. Pero él había pasado muchos años en desobediencia con Dios. Séfora y Moisés tuvieron 2 hijos. Pero fíjense que a mí lo que me impresiona es que primero Moisés recibe su llamado divino en la zarza ardiente. Todos recuerdan ese pasaje, yo sé que usted lo sabe y se lo sabe de memoria, mucho más quizás que yo. Pero cuando se enfrenta a Faraón, luego se enfrenta a Faraón con las 10 plagas. Gran hombre Moisés, y como les digo, para mí es uno de los hombres más importantes del Antiguo Testamento. Cuando abrió el mar para que pasase todo su pueblo y aquella hermosa alabanza que uno de mis hijos es el que siempre que llega a la casa o me ve, me comienza a cantar, echó a la mar, y usted se la puede, los carros del faraón, y esa es, y me recuerda cuán grande es el Señor, cuán maravilloso es el Señor. Y como les insisto, Moisés, un gran hombre. Pero esto no hubiese sido posible si su familia, esa selecta, esa que Dios escogió, esa que iba de la mano de Dios, no hubiese estado en un mismo sentir unánime con Moisés, que vino a cambiar la historia. ¿Quién cambió la historia de Moisés? Séfora. ¿Por qué? Porque Dios dice, la palabra de Dios, dice que Moisés dice, y el Señor no enfrentó a Séfora, no enfrentó a los hijos. Algunas veces dicen, yo voy a hacer X cosas. De todos modos, las consecuencias son mías, pero cuando las consecuencias llegan a su vida, están llegando a la familia. Pero gracias a que Dios había dado a una mujer idónea que tuvo y pensó y actuó con rapidez para que Moisés, dice la palabra, que estuvo a punto de matarlo el Señor. Qué difícil. Moisés ya había enfrentado al faraón. Moisés ya había enfrentado muchas pruebas. Imagínense cuando mató al egipcio que estaba bajo los cuidados de la hermana del faraón. Él tenía una gran posición. Él fue instruido como un faraón, pero luego tuvo que huir a Madián y allá se casó con Séfora. Pero siempre él tuvo mujeres que estuvieron velando por él. Séfora fue la que cuando Dios le vio que lo iba a matar, ella actuó, pero antes, si ustedes recuerdan, Moisés dice al principio del Éxodo que su madre lo había visto, que era hermoso. ¿Y qué hizo? El faraón había mandado a matar a todos los niños y ella lo puso, como todos conocen, en una cesta en el río y lo rescató
otra mujer, quien fue la hermana del faraón. Por tanto, Moisés siempre estuvo bajo el cuidado de mujeres, como usted, como yo, sea hermana, sea esposa, sea hija. No importa la posición que usted ocupe en su familia, estamos para orar, para cuidar y para proteger no solo a los varones, sino que a todo el núcleo familiar. Lo difícil es cuando Moisés enfrentó a Faraón, pero aunque Faraón era un simple hombre de carne y hueso, era solamente un hombre que era soberbio, que tenía mucho poder. Pero ¿a quién le oras cuando es el mismo Dios quien te quiere matar? ¿A quién le oras cuando es Dios quien nos ha puesto la prueba? ¿A quién le oras cuando no estamos algunas veces de la mano de Dios? ¿A quién le oras cuando no estamos bajo esa voluntad? ¿A quién le oras cuando estamos en rebeldía contra Dios? ¿A quién le oras cuando estamos en desobediencia con Dios? ¿A quién acudes? ¿A dónde vas? Dice la palabra de Dios allá en Abdías 1:4 y se lo voy a leer. Si me remontare como águila y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, allí derribaré, dice Jehová. Usted no puede huir de Dios. Usted necesita, y yo también, estar siempre agarrado de la mano de Dios. Pero si eres de esa familia de Dios, de esa familia selecta de Dios, tienes a alguien que está intercediendo siempre por ti. Y que ese alguien es el que murió por nosotros, es quien vino a rescatarnos, es el que dio su vida, derramó su sangre. Y a veces nosotros esa sangre la hacemos en vano. Y ese es Jesús quien intercede, dice la palabra de Dios, por nosotros. Moisés tuvo a Séfora, que actuó de manera... actuó en el momento porque ella estaba consciente, porque muchas veces en la familia hay un pecado y nosotros sabemos cuál es, nosotros estamos conscientes cuál es, pero es mucho más fácil no decir nada. Pero cuando Séfora sabía que ella había estado en desobediencia, tenía 2 hijos. Si ustedes ven, dice la palabra de Dios que cortó el prepucio, no dice a los 2 hijos, o sea que se lo cortó a uno. Había vivido 40 años en Egipto, 40 años en Madián. Aproximadamente, me dice mi esposo, no, tuvo que haber estado chiquito el niño. Sin importar si el niño hubiese sido pequeño, joven o ya adulto, porque Moisés tenía 80 años, me imagino que aproximadamente entre esa edad estaba Séfora. Entonces su hijo o estaba mayor o era un niño, pero la Biblia no nos da ese detalle cómo era. Pero ella vino, cortó el prepucio a su hijo y lo arrojó a los pies de Moisés, dice, como muestra de sangre de ese nuevo pacto, que nosotros ya no lo hacemos porque tenemos a Cristo, que ese Cristo que murió, que es el nuevo pacto, el que murió por nosotros, el que derramó su sangre por nosotros. Dios nos manda a cumplir sus ordenanzas para estar bajo su completa obediencia y cobertura de Dios. Y principalmente nosotros tenemos que buscar estar bajo la voluntad de Dios, que es muy importante. Moisés no fue donde el amigo, Moisés no fue donde el vecino, Moisés no fue donde la amiguita o donde la compañerita a contarle qué era lo que estaba aconteciendo. Moisés fue y estaba con su esposa. Cuando hay problemas en la casa, se resuelven en la casa. Dice también otro dicho de mi país, que la ropa se lava en la casa, no con la amiga, no con la hermana, porque algunas veces usted le da a conocer y al rato nosotros como pareja ya estamos contentos y solo le damos a conocer el problema de pareja a otro. Entonces Dios quiere que nosotros vayamos en familia, que en familia vayamos en oración, que en familia resolvamos cada uno de los problemas.
Como les dije, Moisés no fue a clamar, a buscar a Aarón que estaba lejos o a los demás hermanos, porque me imagino que iba con otro grupo de... Ellos iban siempre en caravanas, no salió del campamento, no. Moisés estaba con su familia y eso es algo digno de emular y de hacerlo. Algunas veces, no sé si son más los hombres o las mujeres las que van y buscan a otra persona a quien contarle. No, si nosotros ya estamos casados, tenemos una pareja, si somos una familia, si son hijos, tienen que ir a sus padres. Nosotros como familia enseñamos, sea bueno, sea malo, queremos ser nosotros los primeros que sabemos qué es lo que pasa. Porque afuera solo van a conocer el problema y no les van a ayudar. ¿Qué es lo que decimos algunas veces cuando nosotros ya no podemos hacer más allá de lo que se nos permite? Vamos a orar, pero nos quedamos conociendo el problema de otro. Pero Moisés no hizo eso. Moisés estuvo con su familia. Moisés, si estaba su hijo ahí, a quien le cortaron el prepucio, es porque estaban unidos. La noche que llegó el Señor y que le dijo que para ir a la conquista, para ir a liberar al pueblo, tenía que ir en obediencia, tenía que ir bajo la voluntad de Dios, tenía que ir limpio, no llevar tachas, porque algunas veces nosotros vamos y queremos enfrentar a algo y nosotros, ya el otro conoce el problema, entonces tenemos tachas en nuestra vida, tenemos, como dicen, como cola que nos van pateando y eso no es bueno ni para nosotros ni para nuestros hijos. Algunas veces no es necesario que los problemas familiares, los problemas de pareja, los conozcan los hijos. Y yo pienso que esta es una gran lección que nos da Moisés junto a su familia. Ellos clamaron por discernimiento, que es lo que nosotros tenemos que clamar, nomás nos enfrentamos a un problema. ¿Cómo saber cuándo orar? ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo actuar? Séfora tuvo el discernimiento para actuar en el momento indicado. Qué difícil es, bueno, para mí, a ustedes no, yo sé que no. Ustedes son santos y no les cuesta, pero a mí algunas veces que el pastor, estamos hablando en la casa, nos sentamos todos en la mesa y yo sé que es el momento que yo solo debo de quedarme calladita, porque si no ya van todos, ¿verdad? No, mami, iba uno, iba mi esposo, y entonces, pero tenemos que clamar por discernimiento para saber cuándo callar, cuándo tenemos que actuar, cuándo solo tenemos que orar. Esposas, cuando usted ve algo raro, uno lo sabe cuando los hijos no están bajo la voluntad de Dios o cuando el esposo anda haciendo cosas raritas. Usted sabe cuándo orar, cuándo actuar y cuándo luchar por su esposo. No solo por su esposo, cuándo luchar por su familia. Familia que permanece unida, familia que ora unida. Hace la diferencia en la vida cristiana. Hace la diferencia en el caminar cristiano. En el Antiguo Testamento, el discernimiento es un sinónimo de sabiduría. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué es el discernimiento, hermana? En el Nuevo Testamento es un don del Espíritu Santo, el cual usted y yo debemos declamar y tenerlo. Porque si usted tiene a Jesús en su corazón, tiene ese Espíritu Santo dentro de usted, tiene ese don, solo tiene que ejercitarlo, ejercitar ese don del Espíritu Santo, ese don de sabiduría, de discernimiento para saber, como les dije, cuándo orar, cuándo actuar, cuándo hablar. Algunas veces nos cuesta quedarnos calladas, pero debemos hacerlo. Como dice, hay que mordernos la lengua y esperar que nos den algunas veces los argumentos para ver cómo vamos a actuar, para ver cómo vamos a resolver una situación en familia. Una persona que quiere influir positivamente tiene que influir positivamente en su primer círculo, en su círculo familiar, en las personas allegadas, en su iglesia. Tiene que
que influir positivamente, que sea con ese don del Espíritu Santo, pidiéndole discernimiento y sabiduría para ver cómo actuar. Y quiero leer en Corintios 2:11 nos dice, porque ¿quién es el hombre que sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, dice, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Tenemos que clamar siempre por eso, Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo hablando por nosotros, porque algunas veces, como les digo, quizás solo a mí me cuesta quedarme callada y tengo que decirle, Espíritu Santo, enséñame qué tengo que decir, hasta dónde tengo que decir, pero algunas veces se me desliza pues y no puede y después tengo que ir y pedirle perdón, Señor, yo sé que no tenía que decirlo, pero se me fue, pero tenemos, por eso es una lucha día a día, clamando que sea el Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas. Como un ejemplo, los padres y las madres debemos de saber cuánto debemos corregir a nuestros hijos, pero también tenemos que saber cuándo los vamos a consolar. Algunas veces ellos vienen tribulados de afuera, con muchos problemas, con muchas dificultades. Los niños tienen sus propios problemas que tal vez algunas veces nosotros no los consideramos un problema, pero para su mundo ellos no tienen la capacidad de resolverlo y usted tiene que estar ahí cuando es para ayudar y consolar. Pero si usted ve que desde chiquitito, algunas veces ya van por el caminito malo, usted tiene que pedirle la sabiduría a Dios para corregir en tiempo. Porque ya algunas veces cuando nosotros venimos a corregir, ya estamos fuera de tiempo. Pero para el Señor no hay imposible. Para el Señor usted dobla rodilla y el Señor no hay imposible para Dios, dice. Séfora, ella no aprovechó la dificultad, porque yo me imagino, bueno, como esposa de pastor, que Moisés y se iba al monte, todo lo que tenía que hacer, pasaba a su familia mucho tiempo sola. Y yo me pongo a pensar lo que mis hijos padecieron a causa de la obra. Y digo, ella no aprovechó la dificultad y el momento que Dios quería matarlo para empezar a reprocharle y decirle, mira, esto te pasa por X cosa. No, yo no busqué en la Biblia y no aparecen reproches. Como mujer, nosotras siempre aprovechamos el momento. Este es el momento. Me acabo de acordar de tal cosa, le voy a recordar que esto es por aquello que hizo. Pero no, Séfora tuvo esa sabiduría, esa palabra de sabiduría, de denuedo, para estar ahí. De seguro que tenía mucho que decirle a Moisés, pero ella no actuó de esa manera. Séfora actuó con discernimiento del Espíritu de Dios, que es el que nos ayuda a tomar decisiones inmediatas, porque algunas veces si el esposo no está, nosotras como mujeres tenemos que tomar decisiones y algunas veces muy radicales. Entonces, Séfora lo hizo, estaba su esposo, pero estaba salvando la vida de su esposa y ella tomó una decisión inmediata y radical, la cual involucró a su familia. El Espíritu Santo nos ayuda a guiarnos en nuestra vida, a saber, como les dije hace un momento, cuándo orar. Hay veces que nosotros no tenemos que ir y discutir con los hijos, sino que orar por ellos, doblar rodillas por ellos. Cuando hablar con ellos, no en el momento que ellos llegan enojados, desesperados, sino que tenemos que ser mujeres sabias y buscar el momento para hablar. Y también saber cuándo tenemos que actuar, porque hay momentos que ya solo nos encomendamos al Señor y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y tenemos que actuar y saber cuándo es el mejor momento. Como les dije, lo más difícil, guardar silencio con nuestra pareja, con nuestros hijos, porque nosotros estamos llamados a corregir a nuestros hijos, pero también nos manda la palabra de Dios, nos dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Los niños, ustedes ven que chiquitos algunas veces hacen rabieta, ¿por
porque nosotros descargamos a veces nuestro cansancio en ellos. Nosotros tenemos que equilibrar nuestro carácter y no exasperar a nuestros hijos. Saber cuándo corregir a nuestros hijos y saber, como les dije, cuándo consolarlos. Sin olvidar que Séfora fue una mujer de intercesión. Si hay algo por lo cual hay que orar y no nos tenemos que cansar, es por nuestra familia. Si usted solo tiene unos minutitos y se levanta a la carrera en la mañana, usted en el camino vaya clamando por sus hijos, uno, por su esposo. No lo deje salir sin que se vaya con oración. Y no le digo imponga la mano porque a algunos no les gusta que uno les toque, pero usted tiene que, en ese momentito que usted anda preparándole lo que haga en la mañana, sus tareas, usted ore por su familia. No tiene que desmayar por su familia. Recuerdan que hace unos viernes hablamos que debemos de luchar por nuestra familia, luchar en oración por nuestra familia. Y si usted tiene también una lista de oración en el transcurso del día, usted o tiene su momento, su devocional, tiene que clamar por cada una de esas oraciones especiales. Si tiene prioridades, tiene que interceder. Tenemos que interceder los unos por los otros. Como hermanos en Cristo, debemos de cuidarnos las espaldas, como familia, como iglesia, y tener oración mutua. Si no se acordó por el hermanito tal que se siente en tal lugar, pero usted debe de interceder, debe tener un momento de oración. Somos un equipo, los cuales debemos de cuidarnos. Estamos en el mismo equipo, jugando para el mismo Señor, el Señor de señores, el mismo Rey de reyes que murió por cada uno de nosotros, que murió por nuestros hijos. Siempre le digo, es que mi hijo es bien malcriado, es que mi hijo hace tal cosa. No importa, por él murió también, por ella murió el Señor. Así es que nosotros no debemos de parar de interceder. La intercesión es simplemente una oración en acción. Es orar por aquello que tiene premura, por aquello que ya no tiene tiempo, por aquella necesidad inmediata. Séfora hizo una oración activa. Séfora, me imagino que iba orando, iba actuando y imagínense, fue impresionante para su hijo lo que hizo. El prepucio y lo aventó frente a él a los pies de Moisés. Séfora se puso entre Dios y Moisés. Algunas veces dicen, yo he escuchado, no, es que si yo oro, yo me voy a llevar mi cinchazo. No, actúe, ore por su hermano, ore por su hijo, ore por esa persona que tiene necesidad. Cuando Séfora estuvo circuncidando a su hijo, cumplió esa señal del pacto con Dios. El pacto de Dios y los hombres. Pero para nosotros, recordemos que para los hebreos la circuncisión fue una señal del pacto. Pero ahora para nosotros estamos bajo el nuevo pacto. La circuncisión está hecha en las manos, está hecha por Cristo, está hecha por el mismo Jesús que murió en la cruz, que derramó su sangre por cada uno de nosotros, la cual nosotros no la tenemos que hacer inválida. Tenemos que orar, tenemos que cubrir a ese hijo que sale en la mañana, a ese esposo, a esa familia, con esa sangre de Cristo, no hacerla en vano. Colosenses 2:11 nos dice, en él también fuiste circuncidados en circuncisión no hecha a mano, dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fíjese que Jesús no hizo en vano la circuncisión. Jesús murió por nosotros. Y Séfora también, como les he mencionado repetidas veces, actuó para salvar a su esposo, para salvar su familia. Y nos dice,
y ahora tú eres, le dijo después que había hecho la circuncisión, que le había arrojado el prepucio a los pies con sangre, y ahora tú eres un esposo de sangre para mí, le dijo. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión, a ese acto de valentía que ella tuvo, porque se necesita ser valiente para hacer eso con un hijo, para poder hacerlo de manera inmediata, para poder salvar a su esposo. Pero después de ese incidente, ¿saben qué hizo el Señor? Dice la palabra de Dios. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. ¿A quién dejó en paz? A Moisés. Y luego dice en los siguientes versículos, que luego dice, le avisaron a su hermano Aarón, y su hermano ya estaba esperando a Moisés, porque ya iba con la bendición de Dios, iba bajo la cobertura de Dios, iba bajo la voluntad de Dios, iba bajo obediencia. Todo hombre, toda mujer, toda familia debemos de estar bajo la cobertura de Dios. Debemos de estar bajo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es hacernos sufrir. La voluntad de Dios es que oremos, que hagamos su voluntad, que obedezcamos, que tengamos discernimiento y saber cuándo actuar con valentía, cuándo defender nuestra familia en todo tiempo. Porque somos esa familia que el Señor eligió para nuestros hijos. Somos esa familia que compone el cuerpo de Cristo. Somos esa familia que está para influenciar a los demás, no negativamente haciendo malos comentarios. Estamos para influenciarnos de manera positiva y principalmente a nuestros seres amados. Si usted habla algo negativo de su iglesia, de sus hermanos, sus hijos lo escuchan y no está haciendo una influencia positiva. Usted tiene que hablar de las maravillas que Dios hace en su vida, de las maravillas que Dios hace en sus hermanos, de cómo nos gozamos en la casa de Dios, para que un día ese muchacho, esa muchacha esté bajo la cobertura de Dios. Pero si usted ora siempre, tiene que ponerlo. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa es la familia selecta, la que mora bajo la sombra del Omnipotente. No olvidemos que debemos de ser muy valientes para creer en esta generación, en estos jóvenes. Yo me gozo al ver estos jóvenes en la alabanza. Yo me gozo en el día de su servicio de jóvenes en Victoria, viendo a cada uno de estos jóvenes servir en la casa de Dios, porque yo sé que esta es una generación de jóvenes oscura, porque hay tantas influencias afuera, pero nosotros somos su oasis. Nosotros, a nuestros ojos tal vez es oscura, para ellos es claro, porque ellos entienden todo lo que está pasando en el mundo, pero sin importar la ideología que venga, sin importar la moda que venga, sin importar el modernismo que venga, nosotros debemos de permanecer firmes morando bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros somos una generación que vamos a ver a estos muchachos. Somos una generación que va a orar y que vamos a ver que nuestros niños, nuestros jóvenes, se van a levantar de ahí siervos, hombres fieles al llamado, mujeres fieles al llamado, hombres de valor. Yo sé y lo veo por fe que hay mucho material acá. El Señor está obrando en la vida de sus hijos, de mis hijos, de los que están afuera, por aquel que usted ora, por aquel que usted tiene que clamar. Pero si usted no clama por sus hijos, no vamos a ponerlo en el camino de Dios. Nosotros tenemos que levantar una nueva generación, y se están levantando siervos y siervas que van a hacer cosas mayores. Como lo dijo Jesús, dice que en Juan 14 nos dice: creed que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creer por las mismas obras, dice. Y luego nos dice algo que con esto quiero cerrar. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también.
y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿en el nombre de quién tenemos que pedirle al Padre? Jesús, porque Él es el que murió por nosotros. Y así lo dice la palabra de Dios. Lo haré para que el Padre sea glorificado ¿en quién? En el Hijo. ¿En cuál Hijo? En el Hijo Jesús, en el nuevo pacto, en el cual nosotros estamos bajo esa cobertura, el que ha muerto por nosotros y que por gracia hemos sido salvos. Por aquel que solo necesitamos abrirle nuestro corazón si no lo hemos abierto y decirle que lo recibimos en nuestro corazón, que nosotros somos parte de esa selecta, que hacemos a nuestra familia parte de esa selecta. Pero para eso tenemos que hacerle ese llamado, para que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Inclinemos nuestros rostros. Y para los que están viéndonos por las redes sociales, va a aparecer una oración y yo lo invito para que tenga a Jesús en su corazón y que sea parte de esa selecta, que está de la mano de Dios. Papito Dios. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.